De los presentes en clase, ¿quién había escuchado esta palabra Mesoamérica? Usted, Ernesto, Alejandra, Andy, Ellen, Aldo, Alex, Alberto, Vania. Shaila, no veo su mano. No había escuchado, sí. ¿Alguien sabe a qué se refiere Mesoamérica? Como tipo, como Era una Latinoamérica. región cultural Una del región continente. cultural. Ok, una región cultural. Es como un lugar donde se vive como Latinoamérica. Algo así. Sí, vamos a ver en este segundo trimestre. Básicamente nos vamos a centrar más en las civilizaciones mesoamericanas, pero también vamos a ver otros elementos de cómo era o cómo estaba constituido culturalmente el actual territorio mexicano. Y vamos a ver que México, por cuestiones de académicas, se le vincula como México antiguo, estaba constituido en tres regiones. La región mesoamericana, que es la más grande, donde se desarrollaron las culturas, donde se desarrollaron las civilizaciones más importantes, y la región de Aridoamérica, donde se desarrollaron culturas tribales y nómadas, y una región conocida como Oasis América, donde floreció algunas civilizaciones en lo que hoy es el actual estado de Chiapas, no Chiapas, de Chihuahua y Baja California. Veremos de modo muy general esos grupos culturales y esas civilizaciones. Pero por título lleva Mesoamérica. Y mucho tiempo se vinculó la historia de México, la historia antigua de México, con el término historia mesoamericana. ¿Cuál es el problema? Que no abarca los otros grupos culturales y solamente se hacía énfasis en las civilizaciones que ustedes han hecho. Yo creo que tres ya me enviaron su tarea correctamente, de tres civilizaciones mesoamericanas. ¿Alguien quiere compartir alguna civilización mesoamericana? El nombre de un imperio mesoamericano. En Tabasco. ¿No se acuerdan cómo se llama la cultura antigua de Tabasco? Olmecas. Los Olmecas, perfecto. Podría ser también los mayas. ¿Los qué? Los mayas. No los recuerdo. Mayas de Yucatán. Como imperio, no me acuerdo. En Yucatán, digo, en toda el área peninsular, hubo. No piensen en un imperio como en una sola capital, también lo veremos a su debido tiempo. Están los mayas. En la zona del centro de México, en el actual distrito, perdón, en la actual Ciudad de México, florecieron dos imperios en diferentes periodos históricos. El primero es, por ello recibimos el nombre de mexicanos. ¿Sí se acuerdan cómo se llamaba ese imperio? En el nombre le llevamos de nuestro país Mexicas. mexicas o Mexicas. mexicas. Ah, perfecto. Y mucho más atrás se desarrolló un lugar que se llama la Ciudad de los Dioses. ¿Alguien se recuerda ese imperio? Nada. Ahí está ¿Puede repetir, maestro? la pirámide del Sol y de la Luna.
que son los monumentos más grandes o las pirámides más grandes construidas en Ajá, la pirámide esa del Sol y también había una de la Luna, algo así. Creo que Teotihuacán, algo así. Teotihuacán. Sí, Teotihuacán era algo así. Es que sí, Teotihuacán. no sé si, es que sí estaba diciendo, creo que no sé si es Teotihuacán, si no me equivoco. Hasta me acuerdo que ahí mostraba la historia de la pirámide del Sol. Ándale, en Teotihuacán, una gran ciudad que veremos también. Y también tenemos otras ciudades mesoamericanas muy importantes en Oaxaca, Monte Albán, y en el actual estado de Hidalgo, Tula, los toltecas. Eh, Son los que vamos a ver de modo más puntual en cuanto a las civilizaciones mesoamericanas. De la parte norte, vamos a ver algunos grupos chichimecas, que era el modo de cómo los mesoamericanos se referían a los incultos que vivían en la zona de Zacatecas, Durango, eh, por la zona de, no tanto de Nayarit, más por Sonora. De hecho, la última cultura mesoamericana está en Michoacán. De Michoacán se iba extendiendo hasta la zona de Jalisco y de Nayarit, los purépechas. Y en la región de Sonora, los seris actualmente, que tienen algunas tradiciones que nos ha llegado de parte de ellos. ¿Quién de ustedes en su casa tiene, por ejemplo, un atrapasueños? ¿Sí conocen los atrapasueños? ¿Quién es un atrapasueños? ¿Está a mano, Sofi? ¿Lo tiene a No mano? tengo dos, que uno está ya colgado de un espejo que es de mi hermana y tengo otra chiquitita que es una morada con plumas. Es mío, que parece que sí lo han hecho a mano, que ese sí, no me acuerdo qué, pero me acuerdo que ya, no me acuerdo cuántos días lleva, pero me acuerdo que hace mucho tiempo mis papás me los compraron dos, uno, el grande es para de mi hermana y pequeña es para mí porque todavía está pequeña, pero todos nos compraron para que así cuando nos dormimos nos quedaban así que eran tapasueños, que creo que siempre queríamos, pero ya tenemos todavía, y sí, se ve como que han hecho a mano, no me acuerdo en qué, dónde lo compraron, creo que sí, no me acuerdo, creo que les pregunté dónde lo compraron, pero sí, sí parece como que han hecho a mano, hasta hay lugares que todavía no hay diferentes tapasueños que han hecho a mano con materiales. Sí, el de usted tiene forma circular, cuadrada, triangular. Circular, era Circular. circular y por dentro como así como unas listadas así Sí, que le tienen formas. tejido y le cuelgan, puede ser plumas o conchas, Pero yo dependiendo. tengo, el de mi hermano tiene como caracoles y debajo unas plumas y el mío son puras plumas. Ah, ok. Sí, No Sí, tiene caracoles, pero el de mi hermano sí. y son de esos grupos que se desarrollaron en la zona norte de México y como les comentaba, les suena una palabra que se llama cucapá. Cucapá, ¿no les suena? Ya no van a los súper, nada. Actualmente hay una cerveza que así se llama Cucapá y es de un grupo cultural ancestral de antes de la llegada de los españoles que se asentó en la frontera actual de entre Estados Unidos y México, pero ellos iban y venían en esa región conocida como Oasis América y desarrollaron costumbres, tradiciones que hasta hoy en día van llegando. Tenemos un grupo cultural muy interesante que ellos tienen doble nacionalidad, son estadounidenses y son mexicanos, porque en sus tradiciones culturales hacen una especie de peregrinación. Un tiempo lo pasan en las zonas de Nuevo México y otro tiempo lo pasan en las zonas de Chihuahua. Tienen que ver con sus costumbres. Antes eran cazadores recolectores y perseguían a los búfalos, si los conocen, ¿verdad? Búfalos o bisontes. Esos animales gigantescos de más de 1 tonelada. Eso cazaban este grupo cultural. Les mostraré imágenes y fotografías de ellos cuando sea el momento. Pero el México antiguo no hay que
ligarlo únicamente a Mesoamérica, sino también al Aridoamérica y Oasis América. En su momento harán el dibujo para poder identificar esos territorios y cómo está dividido para su estudio la historia antigua de México. ¿Sale? Hoy vamos a ver algo que tiene que ver con la tarea que les tengo marcado, que creo que 4 de ustedes ya me la enviaron. ¿Qué es cultura? O haz una descripción de qué es cultura. ¿Identifican esta pirámide? Está en el actual estado de Chiapas. Le llaman el Palomar campanario, perdón, el campanario, más que nada. Y se encuentra en, ¿alguien sabe? Palenque. Esta es la zona arqueológica de Palenque. Pasado, presente. Miren muy bien estas 3 imágenes. Y estas otras 3. Vamos a encontrar similitudes en primer lugar. Shaila, ¿qué tienen en común estas fotografías? ¿Cómo va cambiando? ¿Qué otra similitud encuentra? ¿Son diferentes a usted o son igual a usted? Son diferentes. ¿En qué son diferentes? Yo veo que son muchachos de secundaria, al igual que ustedes. La muchacha o la adolescente que está en el centro, en la fila de abajo, ¿qué es lo que está celebrando? ¿Es una tradición que tenemos o no? Está celebrando sus 15 años. Sí, está celebrando sus 15 años. ¿Cómo lo identificamos? Le tienen puesto su coronita de princesa, le tienen puesto un vestido vaporoso, así muy hermoso, como es costumbre aquí en México. Y los que están del lado izquierdo, en la primera fila, también son adolescentes como ustedes. ¿De qué lugar creen que sean? El centro del lugar. O sea, porque dicen así. Son del centro. Ve cómo está vestido de blanco con su pañuelo rojo en el cuello, su sombrero. La mujer está de blanco con su mantilla de seda, pero con su delantal de seda, flores y su abanico. Abanico hace sinónimo que hay mucho calor y está abanicando. Y la parte de atrás que aparece en la foto se ve una vegetación exuberante, densa. ¿Dónde creen que sea eso? ¿Cómo les fue en geografía? Maestro, ¿cuál imagen nos estás haciendo? Mm. A mí están mandando muchos mensajes, perdón, si lo están escuchando. Es de Veracruz. Ah, sí, el vestido de ese Veracruz de que también vaya, yo sí, ajá, sí me acuerdo que tenía un vestidito así, que me acuerdo que mi hermana se bailó el típico baile de Veracruz y tenía una vestimenta así, con su traje, con su abanico y unas flores encima. Sí, es de Veracruz, también como para los niños. Sí. Miren, estos estudiantes de secundaria, lo que hay alrededor de ellos son unas especies de pino, y eso podemos entender
que están en una zona serrana o montañosa, donde estas plantitas son propias de su región. Aquí, por el tipo de plantas que tenemos, bugambilias y otro tipo de plantas del tipo de vegetación, es una zona selvática, puede ser Tabasco, puede ser parte de Chiapas o el mismo Yucatán. El tipo de arco de la hacienda también nos puede dar una idea de ello. Esto es más de un bosque templado, no tiene pinos, tiene otro tipo de vegetación. Es un lugar templado, la persona no está usando suéter, a diferencia de estos adolescentes que sí tienen un suéter. Y este muchacho es el que rompe el panorama, este jovenazo que tiene puesto su camisa de caballos y la parte de atrás de él es una pared o un lugar muy donde no hay vegetación, prácticamente está en el desierto. ¿Qué comparten en común? Que todos son adolescentes. ¿Tienen diferencias? Por supuesto que sí. Pero además todos ellos forman parte de nuestro México. Ellos son mexicanos. ¿Por qué son diferentes? Ellen, ¿por qué cree usted que todos estos adolescentes de la misma edad que usted son diferentes? Porque tienen distintas culturas. Muy bien, porque tienen distintas culturas. ¿Y por qué, aún viviendo en un mismo país, tienen diferentes culturas? La respuesta tiene que ver con geografía. ¿Alguien se acuerda? Por el paso de los tiempos. Diferentes partes de la De República. diferentes, por ejemplo, es como si fueran diferentes tradiciones o cómo se visten ellos en sus culturas. Ellos se visten de forma de su cultura. Porque que son de ellos se diferentes visten. lugares. Ajá, ellos se Sí, visten sí, de sí, diferentes lugares. prácticamente, sí, es la respuesta que se están dando, y muy bien complementada. Dependiendo del lugar geográfico donde naces, va a ser la cultura que tú heredas, pero no por ello se pierde de que seamos mexicanos, de que tengamos algunas tradiciones en común, que compartamos, por ejemplo, por lo que se puede ver en la foto de abajo, esos niños están en homenaje a la bandera, porque están saludando. Y en cualquier lugar de la República Mexicana, cuando hay homenaje a la bandera, todos saludan. Y últimamente, a nivel nacional, se celebra el Día de Muertos, ya sea desde el aspecto cultural, ya sea desde el aspecto religioso o de ambas maneras, es una celebración generalizada. Lo mismo el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, hay sus diferencias en el modo de cómo se celebra, pero todos celebramos la misma festividad. ¿Por qué? Porque compartimos una identidad mexicana, pero a su vez somos diferentes porque nuestras tradiciones culturales varían de acuerdo a la región y a los que fueron nuestros antepasados. Nuestro modo de hablar, nuestro modo de comer, lo que creemos o cómo vemos el mundo, está influenciado directamente por nuestros antepasados. Muchos de nosotros creemos en los aluches, pero si te vas al centro, creen en los chaneques. Y si te vas más al sur, creerán en unos duendecillos. Y si te vas a Europa o Irlanda, van a creer en gnomos y duendes. Pero en el fondo tenemos la idea de seres espirituales pequeños que nos hacen travesuras o nos dan fortuna. Es parte de una idiosincrasia, es parte de una herencia cultural, querramos o no querramos. En la edad que tienen ustedes empieza la época de la rebeldía y puedes decir, yo no quiero compartir, pero al final de cuando vas creciendo, te vas identificando. Mientras no tengas algo enfrente que te cuestione, tu identidad no la consideras de vital importancia. Fíjense en su compañero Ernesto. Hasta que vino a vivir a Yucatán, se dio cuenta de todo lo valioso y hermoso que es Villahermosa y el estado de Tabasco. Tiene más conciencia de aquello, de lo que dejó, y tiene esa doble adaptación cultural ahora de lo yucateco y de lo tabasqueño.
a mí me llama mucho la atención que cuando me envía sus tareas, hace mucha referencia a su orgullo tabasqueño y eso es perfecto, está bien, se ve que se enraizó en él tradiciones culturales de la región de donde lo vio crecer, bueno, nacer e ir creciendo. Y así vamos a hacer todo. Si ustedes algún día se van a vivir en otro lugar, van a recordar lo yucateco. Y mi panucho, vas a decir un día, un sábado por la noche. Hoy en día prefieres tu hamburguesa y tu pizza, pero cuando te vayas de Yucatán, no sé, te vas a Chihuahua a vivir. Allí no hay panuchos ni salbutes. O como algunos parientes que se han ido a Europa, extrañan la comida mexicana o la comida yucateca, el puchero, el frijol con puerco. Lo van extrañando porque ya no lo tienen. Hoy en día que lo tenemos de modo habitual sobre la mesa o tenemos acceso a conseguirlo fácilmente, no vemos esa diferencia. Pero el día que ya no lo tengamos por alguna razón, lo extrañaremos. Y de repente, ustedes son mexicanos, en primer lugar. Imagínate que te vas de intercambio a una escuela que está en una ciudad europea. ¿Qué comida creen que les van a pedir a ustedes que les preparen? No sé, hoy es noche mexicana y a ustedes los mexicanos les va a tocar preparar una comida. ¿Cuál es la comida emblemática de México con la que los conocen? ¿Qué se les ocurriría a ustedes? Tacos. Tacos, ¿de qué? Puede ser tacos de pastor, tacos. Asada. ¿Darías una taquiara de qué? Muchos tacos, no sé. Hay muchas carnes. O sea, carne de Ajá. res, Pero carne no de sé eso puerco, que le tacos de le pibil, puede tacos de poner cochinita, pibil, Así. tacos de lechón, tacos de relleno negro, tacos de y yo no qué es sé, eso que tacos le de cualquier ponen, cosa. ajá, pero es eso, no solo de carne, sino que encima le ponen, por ejemplo, no sé, salsa, picante, chiles o todos los La elementos que puede cochinita, tener un mira, taco. ustedes son de su país y no dicen la cochinita pibil. Okay. Y los tacos que esperan que les den, no crean ustedes, por ejemplo, aquí en Yucatán estamos acostumbrados a comer puerco. Aquí, en la región peninsular, consumimos mucho puerco. Pero de la Ciudad de México para arriba, casi ya no hay puerco. Zacatecas, Durango, Jalisco, Monterrey, Chihuahua, se come más la res, o el carnero, o el chivo. Allí es difícil conseguir carne de puerco, no es muy común. El puerco se come en forma de embutido. Salchichas, jamones, entre otros modos de consumirlo. Para nosotros, aquí en Yucatán es básico, casi todos los platos se usa la carne de puerco de modo cotidiano, al igual que el pollo o el guajolote. Pero si les pidieran una comida más particular, más emblemática de México, hay dos que son reconocidos. El mole, que puede ser el oaxaqueño o el poblano, o puede ser el pozole, que serían las dos comidas más emblemáticas con las que se le conoce a México. Y una forma particular de servirlo sería en forma de tacos. México hasta hace poco reconoció la diversidad cultural como un elemento propio de su identidad. Vamos a... Ernesto, ¿puede leer a partir de observando? Observando los países que gozan de nacionalidad, esta es el mouse. Definida e integrada, Alemania, Francia, Japón, etc. Se encuentran en ellos las siguientes condiciones: unidad étnica en la mayoría de la población, es decir, que sus individuos pertenecen a la misma raza o a tipos étnicos muy cercanos entre sí. Esa mayoría posee y usa un idioma común, sin perjuicio de poder contar con otros idiomas
o dialectos secundarios. Los diversos elementos, clases o grupos sociales ostentan manifestaciones culturales del mismo carácter especial por más que difieran en aspecto o intensidad, de acuerdo con las especiales condiciones económicas y desarrollo físico e intelectual de dichos grupos. En otros términos, con variaciones en cuanto en forma, la mayoría de la población contiene iguales ideas, sentimientos y expresiones del concepto ético, del moral, del religioso y del político. La habitación, la alimentación, el vestido, las costumbres en general son las mismas, con la diferenciación más o menos aparente que imprime el mayor o menor bienestar económico en las respectivas clases sociales. 8 de millones de individuales de raza, de idioma y de cultura o civilizaciones indígenas pueden abrigar los mismos ideales y aspiraciones, tender identificos fines, tender a identificos fines, rendir culto a la misma patria y atesorar iguales manifestaciones nacionalistas que los 6 o 4 millones de seres de origen europeo que habitan en un mismo territorio pero hablan de distinto idioma. Pertenecen a otra raza y vienen y piensan de acuerdo con las enseñanzas de una cultura o civilización que diferente grandemente de aquellos, desde cualquier punto de vista. Lo que ha leído su compañero. Manuel Gamio escribe este libro que se llama Forjando Patria, desde una visión occidental, donde piensa que la cultura europea, la cultura de Occidente, el sistema educativo occidental es lo mejor para el desarrollo de las naciones. Y plantea que aquellos que tienen tradiciones y costumbres indígenas se vayan volcando o vayan aprendiendo esos saberes. No crean que esto terminó hace mucho, hasta hace poco, en los años de los 80, había algo que se llamaba misiones culturales, donde agentes del gobierno o trabajadores del gobierno, burócratas del gobierno, iban a las comunidades indígenas a enseñarles talleres, tradiciones y costumbres europeas en aras de el desarrollo y el progreso. Esa era la visión que tenían. Hoy en día se está cambiando esta visión, donde se promueve el respeto a la diversidad cultural. Le digo, hace poco que se aceptó la diversidad cultural. Como han puesto, la cultura es una manifestación propia de una población donde coinciden en costumbres, tradiciones, creencias, cosmovisiones. Lo comparte un grupo de modo íntimo, que se sienten parte de ella. Y no por esta razón van a ir en contra de una identidad nacional. En el tiempo que Gamio escribe, es comprensible que se tenga ese pensamiento debido a los intentos separacionistas que tuvieron algunas regiones de la actual República Mexicana, y se pretendía eliminar esos deseos de independencia. Incluso un Estado-nación puede tener más de una nacionalidad, y hay ejemplos en Europa. En Suiza, por ejemplo, le llaman cantones. Cada cantón es una nación independiente que está unificado por la bandera y los estatutos de la Constitución de Suiza. En México no se ha logrado dar esos pasos, de que cada estado, ni siquiera se le reconoce que cada grupo cultural puede tener un estado propio.
Por ejemplo, si la gran nación maya existiera, abarcaría toda la península de Yucatán, una parte de Tabasco, una parte de Chiapas y una parte de Guatemala, Honduras y Belice. Eso sería la gran nación maya. Si existiera la gran nación mexica, abarcaría todo lo que es el centro de México, el altiplano mexicano, o si existiera la gran nación zapoteca, abarcaría gran parte del estado de Tabasco, de Oaxaca, Puebla y el estado de México. Pero existen otras delimitaciones, existen otras estrategias para que persevere la cultura y la tradición propias de los grupos culturales que viven dentro de un pueblo. Lo que dice esta persona se los voy a traducir en pocas palabras. Ella habla de la autodeterminación, que permitan a los pueblos a que ellos se autodeterminen dentro de la nación mexicana, que ellos vayan tomando sus propias decisiones. Les comentaba que apenas en estas primeras elecciones exigieron que existieran candidatos con origen indígena para que gobiernen algunos municipios en toda la República Mexicana. Apenas les están dando autoridad y se están dando cuenta que es lo mejor para hacer una nación más unida. Nuestras diferencias nos enriquecen en vez de que nos separen. ¿Qué es lo rico de un grupo? Las diferencias que hay. Alberto es diferente a Shaila es diferente a Ellen, Alejandra es diferente a Andrea, y entre todos y cada uno de ustedes tienen diferencias. Por ejemplo, Vania y Alex también tienen tradiciones de Tabasco que sus familiares le han transmitido. Y Sofi pues ha estado en varios lugares, en Morelos, en Cuernavaca, Morelos, ¿no, Sofi? O solo Mía estuvo por allá. Creo que sí estuve conmigo, si no me equivoco. Tiene algo de campechana, algo de Quintana Roo y ahora vive aquí en Yucatán. Aunque la península en sí comparten casi todo en común, hay sus pequeñas diferencias. Nuestra cultura individual, grupal o nuestra cultura colectiva nos va a dar una identidad y nos va a ayudar a enriquecer lo que es la cultura mexicana. Ténganlo por seguro y no tengan pena de vivir sus tradiciones culturales como les están enseñando papá, mamá y sus abuelos, que son muy ricos y son bien apreciados por otras personas. ¿Sale? Nos vemos mañana. Adiós.